Para la Fundación Mustaki, poder empezar este ciclo del potencial humano con este tema que es el mindfulness nos llena de orgullo, también de entusiasmo de poder traer, ¿no es cierto?, evidencia, las últimas tendencias, investigaciones sobre el tema del mindfulness en contextos educativos, y queremos poder traer prácticas, traer conocimientos, también generar espacios de reflexión como el que vamos a tener hoy día. Así que de verdad les pedimos que ojalá este paso por Alma, que fue la sala al lado en donde queríamos que bajaran sus revoluciones después de un día, imagino, ajetreado de trabajo, puedan disfrutar este espacio de reflexión también de esta presentación que nos va a compartir Simón, porque sabemos que el mindfulness es un muy buen recurso para contextos educativos. No sé quiénes de ustedes lo están implementando quizás en sus distintas organizaciones, pero bueno, nosotros también quisimos invitar a una organización que también nos convoca mucho en su propósito, que es Neyun, para guiar una meditación, para empezar esta actividad y ver cómo colaboramos en proyectos, en territorios, también en prácticas como el mindfulness u otras. Entonces, ojalá que este inicio de ciclos del potencial humano que abrimos hoy día, ¿no es cierto?, en julio con Simón, nos vaya dando nuevos temas y convocando a más profesionales que nos vayan trayendo sus conocimientos, y desde Alemania a Chile, ¿no es cierto?, en su ajetreada agenda, ojalá, bueno, disfrutes tanto como nosotros, Simón, y Gonzalo con la meditación que nos van a guiar, así que los dejamos ya en las mejores manos. Así que gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por la curiosidad y la invitación a compartir este espacio y estas diapositivas. Con esta fabulosa introducción, mucha parte que es como más conceptual va a quedar ya registrada con la experiencia. Y esta es una ilustración. ¿Alguien quiere comentar qué le evoca? ¿De qué se trata o qué les llama la atención? A mí me llama la atención que está en la parte de la cabeza, pero que es harta información este espacio. Son hartos colores, formas, y todo el resto está más de una paleta de imágenes. Sí. Sí, una cabeza gigante, ¿no? Y es como la sensación de estar muy, muy, muy en la cabeza, ¿no? Con miles de cosas pasando. Sí, pero el cerebro pesa como 1,3 kg, ¿no? Entonces, no es tan grande, en verdad. Y entonces nuestra mente está, sí, como siempre yéndose del presente, ¿no? Como decía Gonzalo, al futuro, al pasado, de ida y de vuelta. Y cuando nos perdemos mucho, preguntarse, ¿dónde está el cuerpo? ¿No? El cuerpo está siempre en el presente. Y la mente no siempre, ¿no? El dilema es que no podemos escapar de la mente, ¿sí? Somos quienes somos, tenemos la mente que tenemos y por lo tanto tenemos que aprender a relacionarnos con la mente, ¿no? Por lo que sea, es lo que tenemos y lo que somos. Y entonces, ¿qué es mindfulness? Una definición formal, ¿no? Es esta capacidad de prestar atención con intención al momento presente, ¿no? Es decir, no es una cosa milagrosa, sino que es algo que hacemos, ¿no? La capacidad de prestar atención es plástica y lo sabemos porque podemos aprender a prestar atención a ciertas cosas, ¿no? Entonces estamos ocupando esta facultad para aprender a estar en el presente, ¿cierto? Y entonces esta definición tiene estas 3 patitas, ¿no? La atención, la intención, que es permanecer en el presente. O sea, estamos deliberadamente aprendiendo a estar en el presente. Pero cuando nos quedamos en el presente y empezamos a reconocer qué nos pasa, qué sentimos, qué
atraviesa por la mente, resulta que no siempre la experiencia es placentera, ¿no? A veces la experiencia es desafiante, a veces lo pasamos mal. Y entonces, cuando estamos practicando, necesitamos también un marco para relacionarnos con lo que sea que ocurre en la mente. Y ese marco es como un marco actitudinal, es esta actitud de aceptación, ¿no? Aceptación que no es resignación, ¿no? Aceptación tiene que ver con soltar la lucha con la experiencia. Si desperté atravesado y no me siento muy bien, bueno, eso es la experiencia del momento. Me relaciono con eso, no peleo con eso, ¿no? Eso tiene que ver con la aceptación. Soltar el juicio, ¿no? Es decir, usualmente estamos enjuiciando nuestra experiencia en una experiencia agradable, esto es bueno, experiencia desagradable, esto es malo. Entonces, definiciones tradicionales, ¿no? Sati es la palabra pali, bien conocida, y apunta a esta capacidad de prestar atención, pero también de recordar, ¿no? Es como literalmente acordarse del presente. Es decir, si la mente se pierde en el pasado o en el futuro, es como que hubiese como una banderita, un recordatorio en ese futuro. Dice, hey, recuerda, el presente está aquí. Y otro término interesante del tibetano es la palabra gom, que significa familiarización. Apunta a otra cualidad que tiene que ver con tomar como una conciencia mucho más granular de lo que estoy sintiendo, ¿no? Es decir, nuestra mente habitualmente no entiende totalmente lo que estamos sintiendo. Estamos tan idos en esta discursividad o en esta divagación que quizás no perdemos esa finura de lo que estamos sintiendo. Si preguntan cómo está y uno dice bien, mal, y sería todo. Entonces, ¿cómo estoy realmente? No medí el espacio, ¿no? Simplemente bien, mal, sería todo. Entonces, familiarizarse con la experiencia, con la profundidad, con la sutileza, con las capas de la experiencia. Entonces, hemos visto qué es mindfulness, esta capacidad de prestar atención intencionadamente desde este espacio de la aceptación. Y entonces la pregunta metodológica, ¿cómo se investiga esto? Hay muchas maneras, ¿no? Lo primero es que el mindfulness puede ser considerado como un rasgo, ¿no? Se usa un cuestionario de mindfulness y se mide como que mide neuroticismo, impulsividad, autoestima. Se puede medir el mindfulness como un rasgo. También podemos medir una inducción, lo que se llama los estados meditativos. Por ejemplo, lo que hicimos ahora, uno podría hacer un ejercicio y uno mide qué pasa durante ese estado mindfulness. Y también están las intervenciones basadas en mindfulness, que son programas estructurados, que vamos a revisar algunos también. Y por último están los expertos, ¿no? Que es como preguntarse, bueno, estas personas que lo han hecho durante 3 años o 10 años, ¿qué pasa con su cerebro? ¿Qué efectos han tenido? Muchos de los estudios pioneros y al principio de la investigación, 20 años atrás, investigaban a los expertos, por ejemplo, ¿no? Como un modelo para medir qué pasa si uno hace esto todos los días durante 5 años, por ejemplo. ¿Qué nos preguntamos como clínicos o como personas que queremos ofrecer esto? Es si esto sirve, digamos, ¿no? Puede ser que pasen muchas cosas en el cerebro o puede ser un concepto interesante, pero también necesitamos evidencia de si que esto ayuda o no. Y a grandes rasgos sabemos que sí. Hoy en día contamos con hartos estudios en población clínica o en población general de que hay un efecto favorable en síntomas del dominio de la ansiedad, de la depresión, del bienestar y otros más. Este es un resumen entonces de las aplicaciones clínicas, estas intervenciones basadas en mindfulness. Cuando uno escucha mindfulness y sus aplicaciones, ¿no? Estos son programas que han llevado estas prácticas a contextos particulares, ¿no? Es decir, llegar y ocupar la práctica de cualquier manera, con cualquier persona, no es tan ideal, por así decir, ¿no? Estos programas se buscan un
una aplicación específica en una determinada población o en un determinado problema, y ocupan también un entendimiento desde la psicología occidental para integrar entonces esta práctica en un determinado contexto. Entonces tenemos el programa madre, que digo yo, el MBCR, reducción de estrés basado en mindfulness, programa de 8 semanas, pionero, desarrollado en los años 70, con buena evidencia para reducción de estrés, síntomas ansiosos, depresivos, trastorno por dolor y también burnout en profesionales de salud, por ejemplo. El MBCT es más bien una terapia cognitiva basada en mindfulness para pacientes con depresión, usualmente la primera evidencia con depresión resistente o depresión recurrente, ¿no? Pero últimos estudios han mostrado que también es efectiva en depresión en cuadros más agudos, ¿no? Que es bastante novedoso. Entonces este es literalmente un tratamiento, por ejemplo, programa específico para la depresión. ACT es un modelo de terapia individual, terapia de aceptación y compromiso. Esto ya es 1 a 1, una psicoterapia más clásica. El DBT, que es una terapia enfocada al trastorno de personalidad borderline, que a su vez tiene todo un enfoque, es un programa anual con terapia grupal, individual, psiquiatra, o sea, todo adaptado para la determinada condición que se quiere ocupar, ¿no? Y hay otros programas para adicciones, trastornos de la alimentación, en fin. Quizás ya han escuchado esta idea de que el mindfulness puede cambiar el cerebro, ¿no? Y esta es una revisión publicada en Nature, muy interesante, en que se nos muestra a grandes rasgos que es como la síntesis de los estudios, y podemos ver que el mindfulness entonces se relaciona con efectos en estas áreas del cerebro que voy a explicar brevemente, que son como los protagonistas del cerebro, áreas que encontramos aquí en la parte frontal, estas áreas prefrontales que tienen que ver con el procesamiento de la atención y también de la regulación emocional. La amígdala, quizás les suena, un área que aparece mucho en relación a los procesos de estrés o la percepción de amenaza, ¿no? La amígdala es muy central en señalar riesgos, ¿no? Cuando algo puede salir mal, empieza a activar la amígdala, o cuando creemos también que puede salir mal, pero no necesariamente, también se activa. La ínsula es otra área interesante que voy a hablar harto, que procesa la conciencia del cuerpo, ¿no? Y gran parte de lo que hacemos en mindfulness es tomar conciencia del cuerpo. Problema de esta revisión, es muy bonita, pero mezcla todo, por así decir, ¿no? Ya tiene casi 10 años este artículo y es una gran síntesis, pero no nos permite entender bien cada uno de los modelos, como hablé de los expertos, de las intervenciones, y entonces vamos a ir hoy día hilando más fino, por así decir, ¿no? Interesante este modelo que plantean de estos 3 grandes mecanismos que también vamos a ir visitando, ¿no? Hemos visto y hemos conversado el efecto en los procesos atencionales, pero también vamos a hablar de lo que pasa con las emociones, de cómo mindfulness puede ayudarnos a relacionarnos con las emociones de otra forma, y por último el otro mecanismo en relación a la autoconciencia o al procesamiento del self. ¿Por qué mindfulness ayuda, digamos, ¿no? ¿Y por qué tanto boom? ¿Y por qué de cierta forma parece que sirve para todo, digamos, ¿no? Cosa que no es cierto, pero sí es interesante porque en gran medida mindfulness actúa en un plano, ¿no? De ciertos procesos que están a la base de muchas cosas. Entonces estos procesos son, en primer lugar, una tendencia que tenemos a la divagación mental, que es en inglés mind wandering, que es justamente cuando la mente se va del presente. También otra característica es la evitación experiencial, ¿no? Esta tiene que ver con la aceptación, ¿no? La evitación experiencial son todas las formas que tenemos de evitar el dolor o el sufrimiento porque creemos que es mejor relacionarnos con el dolor, ¿no? Entonces, hay un problema y lo tratamos de evitar,
¿no? Y vamos evitando por aquí, evitando por allá, y eso, sí, en algún momento nos pasa la cuenta, pero psicológicamente genera más sufrimiento, ¿no? Y entonces esta evitación experiencial se encuentra también en general muy a la base de distintos trastornos, y el mindfulness nos ayuda a trabajar con eso. Por último, cuando nos sale algo mal, cuando tenemos un momento difícil, cuando tenemos un problema, un desafío importante, otro como patrón habitual que se activa es el autoenjuiciamiento, ¿no? Es como esa autocrítica un poquito a veces desproporcionada que puede surgir de cuando algo nos sale mal, y entonces se gatilla algo interno de machacarnos, ¿no? De echarnos la culpa, de darnos como un poco más de lo que sería esperable, por así decir, ¿no? Y estas tendencias, estas tres tendencias, son aspectos que el mindfulness trabaja, ¿no? Y están a la base también de distintos problemas de salud mental. Vamos un poquito visitando estos aspectos, entonces. Este es un estudio muy interesante porque se le pidió a distintas personas de la población general que bajaran una app y se les fue preguntando durante el día ¿dónde está tu mente, ¿no? Estas preguntas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Y cómo te sientes, ¿no? Y fueron viendo que las personas en aproximadamente un 50% de los momentos tienen la mente en otra parte. O sea, esto de la divagación mental es bastante normal. Buenas noticias, a todos nos pasa. Es normal, la mente divaga, ¿ya? Y el problema es el siguiente hallazgo. Mientras más divaga la mente, menos felices somos. Entonces, si bien es normal divagar, tiene un cierto costo, ¿ya? Esta es una correlación. Esto va para los dos lados. Es decir, cuando estamos menos felices, divagamos más. O al revés. Si divagamos mucho, vamos a ser menos felices, ¿ya? Esto va para los dos lados. Pero es un punto importante, ¿no? Es decir, la divagación mental no pasa piola, ¿ya? Tiene una consecuencia. ¿Por qué? También durante estos años se descubrió esta red cerebral, que es la red de reposo por defecto, Default Mode Network, la DMN, que es una serie de partes del cerebro que se encienden cuando uno divaga, es decir, son la base biológica de la divagación. Y esta red es como la red de los comerciales, por así decir, ¿no? Cuando uno no está haciendo nada muy concreto, esta red se enciende y como que rellena el espacio. Bueno, claro, uno divaga cuando no está haciendo nada, por así decir. O cuando tiene demasiados problemas, o cuando está infeliz, ¿no? Y esta red se ve hiperactivada, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, ¿no? Entonces, tiene esa correlación también. Vamos a algunos estudios de mindfulness, entonces. ¿Qué pasa cuando meditamos, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio, este es un estudio con personas que nunca antes habían meditado y se les puso en el escáner, en la resonancia magnética funcional, y se les pidió entonces que hicieran un ejercicio de foco atencional versus esta divagación mental. Y se comparan estos dos estados. ¿Y qué tenemos? Esto es cuando la comparación a favor del foco atencional, es decir, qué áreas se activan. Cuando ponemos atención al cuerpo, se enciende lo que les había comentado, la ínsula, por acá esta área de conciencia del cuerpo. Se enciende también esta área que se llama unión temporoparietal, que tiene que ver con la integración sensorial del propio cuerpo. Es decir, es un área parietal que como que ensambla todas las percepciones sensoriales del cuerpo. Es decir, más autoconciencia. Áreas de la corteza prefrontal que tienen que ver con la regulación de la atención. Es decir, todo lo que vimos como conceptualmente ocurre en el cerebro también. ¿Qué pasaba al revés? Cuando se les permitía a las personas que divagaran, tenemos nuestra red de reposo por defecto, ¿no? Se encienden estas áreas que correlacionan con la divagación mental, como el precuneus, corteza cingulada posterior, etc.
¿Qué pasa si hacemos un experimento parecido pero con meditantes expertos y les hacemos distintas prácticas, no tan solo mindfulness, prácticas de compasión o otras prácticas que se llaman de monitoreo abierto o también se les conoce como vipassana, por ejemplo, que son prácticas ligeramente distintas dentro del mundo mindfulness pero diferentes? Se encuentran efectos muy parecidos, es decir, los meditantes expertos desactivan esta red de reposo por defecto, es decir, desactivan esa divagación mental con mucha habilidad, por así decir, comparado contra personas que nunca antes habían meditado. Es decir, esta red de la divagación mental se puede desactivar y la expertise también sin duda es una potenciación o una ayuda. Resumen de estas redes atencionales, ¿ya? Cuando prestamos atención, el cerebro activa realmente una orquesta, ¿no? Son distintas redes. Y esto es lo que quiero mostrar acá, ¿no? Hay distintas áreas que hacen distintas cosas, ¿no? Hablamos de la divagación mental aquí en verde. Y existe una área, una red que se llama la red de la saliencia, que es la red que reconoce las cosas, ¿no? Para complejizar un poco, ¿no? No es tan solo prestar atención, sino que también es darse cuenta. Y darse cuenta es este aspecto de notar lo que está pasando. La atención nos lleva al foco, el darse cuenta nos permite reconocer que ya no estoy, por ejemplo. Que permite reconocer, me fui. Y entonces si reconozco que me fui, puedo salir del pensamiento, reorientar la atención al objeto. Y esto es un poco lo que muestra este diagrama y cómo distintas redes se van orquestando en este proceso. Entonces, durante el día, como dijimos, no tan solo divagamos, sino que también vamos cambiando de distintos estados emocionales. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Cómo la práctica de mindfulness puede ayudarnos a relacionarnos con las emociones de otra forma? Esta es una revisión que publicamos hace ya algunos años donde investigamos también este aspecto que les comenté del mindfulness disposicional como rasgo y su efecto, digamos, en la salud mental. Y pudimos ver que las personas que tienen más rasgo mindfulness tienen menos psicopatología, menos neuroticismo, tienen mejor conductas de autocuidado. A su vez, tienen mayor claridad emocional y también muestran una cierta capacidad para nombrar o rotular las emociones, que es una estrategia de regulación emocional, nombrar la emoción. No tan solo me siento bien o mal, sino qué siento realmente, ¿no? Ponerle un nombre a esa emoción. Y las personas con más rasgo mindfulness entonces pueden activar más su corteza frontal y modular mejor la amígdala. Es un poco lo que mostramos ahí. Las intervenciones basadas en mindfulness muestran efectos bastante similares, ¿no? Es decir, pero aquí ya hablamos de tratamientos, de intervenciones. Reducir el estrés, síntomas depresivos, dolor crónico, aumentar el bienestar. Y hay ciertos estudios que nos hablan un poco de los mecanismos, que es disminuir la reactividad emocional, la reactividad cognitiva, disminuir la rumiación, ¿no? Ese pensamiento negativo repetitivo, aumentar la autocompasión, que más rato vamos a volver a este tema. Todo esto confluye en esta reducción de sintomatología, es decir, hay ciertos mecanismos que se van activando. Y entonces parte de mi doctorado fue investigar estos mecanismos. Si bien, entonces es como decir, bueno, mindfulness ayuda a, por así decir, sentirnos mejor, disminuir ese malestar emocional. Y viene la pregunta de cómo ocurre eso, ¿no? Hicimos esta investigación mecanística, por así decir, donde comparamos un grupo de mindfulness contra un grupo control, que era en este caso un grupo de lectura, un grupo control activo, que nos permitía entonces comparar el número de sesiones,
este grupo de lectura era bien entretenido. Yo lo miraba y lo pasaban bastante bien con un profesor de literatura, leían y en fin. Y entonces nuestro objetivo era poder como entender estos mecanismos, ¿no? Y reducimos esta pregunta a un concepto en el mundo de la psicología, que es las estrategias de regulación emocional. ¿Qué es lo que yo hago con mis emociones para sentirme mejor? Dicho en forma simple. Y habían dos grandes escuelas que plantean que el mindfulness actúa a través de algo que se llama cognitive reappraisal, que es la reevaluación cognitiva, que es decir, mirar las cosas con otro marco, es decir, cambiar el marco cognitivo o el significado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, voy caminando en la noche y escucho un ruido y yo podría pensar, me van a asaltar, ¿no? Pero también podría decir, en verdad hay viento y esa que estoy escuchando es la rama de un árbol, ¿no? Esa es una reevaluación cognitiva. Entonces, evidencia a favor de eso, pero también está la otra escuela que decía, no, mindfulness actúa por la aceptación, ¿no? Es decir, aprendo a aceptar las cosas y entonces dijimos, bueno, pongamos estas dos hipótesis y este es el sentido de este estudio. Cuento corto, al cabo de 8 semanas, mediciones antes y después, pudimos ver básicamente que las personas en el programa de mindfulness en verde, mostramos acá, aumentaban su capacidad para regular su emoción con las dos estrategias, tanto la reevaluación cognitiva como la de aceptación. Entonces, interesante, hay estos dos recursos, ¿no? Que nos hace pensar que el mindfulness facilita una serie de herramientas, ¿no? No es tan solo una cosa, sino que permite como abrir un tool, una caja de herramientas, digamos. ¿Qué pasó en el cerebro? También vimos efectos interesantes a nivel de la corteza parietal. Les hablé de estas áreas que procesan información sensorial, áreas como la ínsula acá, que procesa la autoconciencia. Estas dos estrategias entonces se acompañaban con cambios de neuroplasticidad. Es decir, el cerebro, podemos ver aquí en rojo, antes y después, el aumento de la activación cerebral durante la regulación emocional. ¿Qué sienten ahora? ¿Hay algún registro? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿O cómo poder ponerle más granularidad, ¿no? A lo que estamos sintiendo? Cuando investigamos las emociones, usualmente tenemos ciertas categorías que podemos ocupar, pero también existe la posibilidad de ir como encontrando esa fineza, ¿no? De qué exactamente estoy sintiendo, ¿no? Las emociones usualmente se investigan en relación, por ejemplo, al arousal o al grado de exaltación o al grado de displacenteridad que genera. Y de por sí entonces podemos encontrar, como se ve acá, distintas graduaciones, ¿no? en la emocionalidad, ¿ya? Incluso podemos llevar a algo bien específico, ¿no? Me siento alegre, pero tranquilo, ¿no? O sea, ser bien específico, ¿no? Y esto fue parte de lo que quisimos investigar en este mismo estudio, utilizando un concepto que se llama diferenciación emocional. Este concepto, entonces, tiene que ver con poder encontrar, ¿no? esa fineza en el rótulo que ponemos a nuestro estado emocional, más allá de estoy bien o mal. Y entonces, esta viene de ciertas teorías constructivistas, ¿no? Que uno construye su experiencia emocional a través de los conceptos que tiene sobre las emociones. Por lo tanto, mientras más amplio es nuestros conceptos emocionales, más rica es nuestra vida emocional, por así decir. Personas con más diferenciación emocional tienen más bienestar, menos comportamiento impulsivo, mejor en general ajuste interpersonal o funcionamiento social. Nuestra hipótesis entonces es que el mindfulness va a aumentar la diferenciación emocional. Cuento corto, no encontramos aumento para
la diferenciación emocional de las emociones positivas, pero sí lo encontramos para la diferenciación emocional de las emociones negativas. Es decir, el programa de mindfulness logró aumentar esa granularidad de las propias emociones a lo largo de la intervención. Entonces, resumiendo, encontramos mecanismos de reevaluación cognitiva, aceptación, diferenciación emocional. Y también encontramos que hubo un aumento en la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Una definición sencilla es tratarse a uno como si fuera tu mejor amigo. Es decir, ser como el mejor amigo de uno mismo. Esta imagen entonces nos invita a volver a pensarnos como seres sociales, ¿no? Y entiendo que muchos de ustedes, o la mayoría, trabaja en instituciones, en contextos en que trabajamos con otros, ¿no? Trabajamos con otros que quizás sufren o que atraviesan experiencias difíciles, y entonces estamos acostumbrados a pensar también en el mundo de la salud mental, a pensar en el paciente, ¿no? En el que sufre, pero también es importante pensar en el que está apoyando, ¿no? En el cuidador, en los profesores, en los funcionarios de salud. Y entonces desde ahí pensar en no tan solo en cuidar a los otros, en cuidar de nosotros. Les pregunto, ¿qué se necesita para sentir compasión? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Empatía? Uh-huh. Imaginación. Imaginación. Ajá. Curiosidad. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y todo eso cuando vamos hacia el otro, ¿no? Y la pregunta es, cuando nosotros mismos tenemos una dificultad, tenemos un problema, nos sentimos mal, tenemos un mal día, ¿respondemos de la misma forma a nosotros mismos? ¿No? Sí. Generalmente parece que no tan bien, ¿sí? Cada vez que hago esta pregunta, y los estudios muestran también, aprox un 80% de las personas son más compasivas con los otros que con uno mismo. Sí, cuando vamos a la ayuda del otro, damos nuestra mejor cara. Nuestro cerebro social está bien construido evolutiva y culturalmente para responder a los otros, pero quizás no tan bien para responder a nosotros mismos, ¿no? De ahí entonces el desafío de la compasión y de la autocompasión. ¿Qué es la compasión entonces? Sentir por el otro, pero hay una esencia motivacional, ¿no? Es un sentir por el otro que tiene una intención de alivio. Entonces, vamos a ver en un momento en que se diferencia la empatía, pero tiene que ver entonces con ese deseo, ese anhelo de aliviar, ¿no? Al igual que el mindfulness, la compasión se puede investigar. Cuento corto, muy parecido al mindfulness, como un rasgo, ¿cierto? Hay escalas para la autocompasión, por ejemplo. También podemos hacer una inducción, podemos hacer una práctica de compasión. Hay programas para entrenar la compasión también. Y por último están los expertos. Igualmente, ¿cuál es la efectividad de estas intervenciones? A grosso modo hay menos evidencia que en el mundo de mindfulness, pero hoy en día sí hay bastante evidencia para hablar de que tiene también efectos comparables en relación a sintomatología en general. Aquí un resumen de las intervenciones. Como pueden ver, hay varias intervenciones hoy en día. No voy a hablar de cada una, pero cada una
ha ido integrando la compasión, al igual que las intervenciones de mindfulness, integrándolas con una serie de conceptos de la psicología occidental, buscando un poco aplicar esto de una forma secular. Yo enseño el programa de autocompasión consciente, que es el primero que aparece ahí, y existen, por supuesto, otros programas que se van enfocando en distintos aspectos, distintas áreas de la compasión, y vamos a ver brevemente algunos de esos en las próximas diapositivas. Este es un metaanálisis para mostrarles que ya el año 2014 habían estudios que muestran que estas intervenciones también son efectivas en ayudarnos en cierto malestar emocional y también cultivar el bienestar. Quizás se preguntan, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre empatía, compasión? Muy buena pregunta. Vamos a definir a la empatía como el sentir con el otro, ¿no? Es decir, lo que el otro, cuando el otro le pasa algo, ¿qué siento con eso? A nivel emocional, a nivel corporal, ¿cierto? Nos pasan cosas cuando estamos con otros que sufren, por ejemplo, eso nos impacta. Y esa es la definición como acotada de empatía, ¿no? Es decir, es una conexión emocional. Yo siento algo con el otro. Pero la compasión va un poco más allá, ¿no? Es parte de la empatía, pero es un sentir por el otro. Y ese sentir con o sentir por es también un universo de diferencia. Porque si nos quedamos en la empatía, básicamente podemos sintonizarnos con el otro, pero nos quedamos en eso. No estamos yendo más allá, no podemos ofrecer algo más, por así decir, ¿no? Un ejemplo un poco extremo, pero un bebé que llora y la mamá o el papá empatiza con eso y llora también, no va a poder calmar, ¿no?, al bebé, ¿no? Porque el bebé necesita empatía, ¿no? Necesita esa conexión emocional, pero necesita algo distinto para calmarse. Necesita entonces, por así decir, una especie de espacio, ¿no?, que lo contiene y que le ofrece un gesto, una palabra, una acción que le permite aliviarse, ¿no? Y esa es la compasión, ¿no? Es decir, es sentir, a partir de ese sentir con el otro, es ir más allá de ese sufrimiento y ofrecer algo que alivia, ¿no? Otra manera de entenderlo es una suerte de empatía más regulación emocional, ¿no? Puedo empatizar, pero puedo procesar esa emoción. No me inundo de esa emoción. La puedo procesar y puedo salir de mí y volver al otro y ver qué necesita el otro. Y entonces es ahí donde está la compasión. Entonces, para algunos la compasión no es una emoción, es una motivación afectiva, que es distinto de una pura emoción. Se ha hablado últimamente en los desarrollos de la compasión tierna y la compasión valiente, ¿no? La compasión tierna son estos aspectos que nos permiten relacionarnos con lo difícil, contener, validarse a uno mismo o validar al otro, calmarnos, ¿no? Es decir, regularnos, por así decir, es un elemento central. Pero también la compasión tiene que ver con movilizarnos con un aspecto pragmático de estar en el mundo y de responder de una forma en que esa compasión también es sabia, por así decir, ¿no? Tiene que ver con un aspecto de habilidad, por así decir. Y entonces en la compasión valiente está el proteger. Es decir, cuando algo nos daña o cuando algo transgrede un límite, un valor, algo que es importante, uno tiene que decir que no. Esto me duele, esto no me gusta, esto me daña, ¿no? Entonces, ese proteger es compasivo también. Proveer, ¿no? Es decir, cómo nos damos los recursos para estar bien, por ejemplo, ¿no? La compasión tierna se pregunta, ¿qué necesito?
¿Qué necesito para el bienestar? ¿Qué necesito para mi salud? La compasión valiente se pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo me doy los recursos para que aquello que necesito me lo pueda dar a mí mismo? Recursos materiales, recursos internos, recursos de tiempo, espacio. Motivar, por último, ¿no? Por ahí nuestra cultura se basa de cierta manera en que aprendemos a motivarnos desde el premio-castigo, ¿sí? Entonces, si lo hago bien, premio, lo hago mal, castigo. Por ahí, en la práctica de la medicina, se hace evidente a veces esta llamada cucoterapia, ¿no? Como el doctor le dice al paciente, bueno, es hora de que haga cambio de estilo de vida. Y si no, ¿no? Las penas del infierno, ¿no? Enfermedad 1, 2, 3, 4, y le lee 10 enfermedades. Pero no conozco a nadie que haya cambiado su estilo de vida con ese consejo, ¿no? Las personas cambian cuando toman contacto, ¿no? Con el dolor que significa hacer algo que les daña. Y además de eso, cuando está esa motivación de querer aliviarse, ¿no? Entonces la compasión también es una fuerza de cambio, ¿no? La compasión nos puede alentar a ir hacia aquello que necesitamos y a alentarnos para orquestar los recursos para que eso ocurra. La compasión, entonces, como les decía, tiene que ver con un sistema innato en el cerebro, que es el sistema del cuidado. Paul Gilbert es uno de los pioneros del desarrollo de la compasión en el mundo occidental. Y entonces habla de que hay 3 sistemas de motivación afectiva. Son sistemas que nos orientan y como que se gatillan por distintas situaciones y que es importante conocerlos, por así decir, ¿no? El sistema de la detección de amenaza en rojo, ¿no? Este sistema, hablamos de la amígdala por ahí, el sistema vinculado al estrés, es decir, se alerta cuando algo puede salir mal, cuando algo nos parece raro, cuando estamos desbalanceados, sin duda. Un sistema que cuando está sobreactivado, todo nos parece malo, peligroso, amenazante, ¿no? Quizás el gesto de un colega, que es un gesto neutro, si estamos con este sistema sobreactivado, nos va a parecer, oh, me miró feo, está enojado conmigo, ¿no? Empezamos a construir. Claro, todo parece ser un peligro, cuando quizás no lo es. Nuestro diálogo interno también activa este sistema de amenaza. En el pasado había que escaparse de los leones. En el presente ya no hay leones en la calle, ¿no? Sin embargo, la manera en que dialogamos internamente, cómo nos tratamos internamente, es una manera en que muchas veces se puede activar este sistema de amenaza. Siguiente sistema es el sistema de incentivo, un sistema que nos activa a buscar recursos en el ambiente. Es un sistema que genera energía, que genera motivación para ir a explorar el mundo. Y por último, el sistema verde, que es el sistema del cuidado. Entonces, este sistema que se activa cuando nos sentimos seguros, ¿cierto? No nos dan ganas de abrazar a alguien si acabamos de escapar de un león, por así decir, ¿no? Pero cuando este sistema logramos encontrar este espacio, logramos activar estos recursos internos de la compasión, este sistema nos permite calmarnos, ¿no? Este sistema nos permite descansar, bajar la guardia, por así decir, y eso nos permite conectar con otros, ¿no? Es ahí donde ocurre esta posibilidad entonces de conexión. ¿Qué ocurre en agotamiento, en burnout, por ejemplo? Darles quizás una pincelada de esto
en relación a la salud mental general. Sí, nos afanamos con el mundo, queremos trabajar harto, ir al mundo, darlo todo en cierto ámbito, en cierto proyecto, y empezamos quizás a trabajar más de lo que nuestra energía nos da. Esto lleva a quizás empieza a sobreactivarse el sistema del estrés, de detección de amenaza. Empezamos a depletar nuestros recursos de autorregulación. Este sistema verde se empieza a debilitar. Y luego empezamos también a perder la energía, ¿no? Empezamos a agotarnos literalmente, física y emocionalmente, ¿no? ¿Qué nos diría la compasión acá? Nos daría, por ejemplo, estas tres orientaciones, ¿no? Reconocer patrones de amenaza y autocrítica, es decir, cómo se expresa este sistema de detección de amenaza en mi mundo interno, cómo se activa, cuáles son los diálogos internos, cómo se expresa esta voz crítica, ¿no? Desarrollar una motivación compasiva, ¿no? Que nos permita fortalecer el sistema verde, pero también reorientar el sistema azul hacia una motivación que tenga que ver con valores esenciales, ¿no? Por así decir, muchas veces este sistema azul queda como secuestrado por una motivación que no necesariamente nos hace bien, ¿no? Entonces, desde ahí la importancia de estos valores esenciales, ¿no? De reorientarnos hacia aquello que nos da realmente sentido, por ejemplo. ¿Qué ocurre en el cerebro con la compasión, ¿no? Y aquí este es un estudio de rasgos compasivos, ¿no? Esto es un metaanálisis que busca sintetizar estudios que no miden meditación, ¿no? Ojo, estos son simplemente investigando esta disposición de la compasión, y podemos ver que las personas que tienen más disponibilidad o disposición a la compasión tienen mayor activación, pero también mayor grosor estructural, digamos, en estas áreas que aparecen acá, que tienen que ver con el procesamiento de los sistemas de recompensa o sistemas de afiliación, sistemas que tienen que ver con la empatía y con la regulación emocional. Es decir, nuevamente el cerebro como que nos muestra todos estos conceptos que habíamos hablado. Es decir, pensar la compasión que va más allá de la empatía, ¿no? Incluye la empatía, pero incluye la regulación de las emociones. Incluye también una suerte de satisfacción, ¿no? Este sistema de recompensa se asocia con la compasión, ¿no? Y quizás esto tiene que ver por qué estamos acá, ¿no? Porque hemos decidido ayudar a otros, por ejemplo, ¿no? Ayudar a otros implica conectarse con ese dolor, pero también nos deja algo, digamos, ¿no? Por algo todos siguen acá, en este tipo de oficios, de trabajo, de disposiciones, ¿no? Entonces, revisemos brevemente qué es esta autocompasión, ¿no? Yo la llamo, es una autoestima 2.0, ¿no? Se ha hablado mucho que la autoestima es como la panacea de la psicología occidental. Mientras más autoestima, mejor, por así decir. El dilema de la autoestima es que la autoestima requiere que nos vaya mejor, estar siempre subiendo. La autoestima requiere de compararnos, ¿no? Y requiere de subir en algún tipo de ranking para sentirme que estoy mejor, ¿no? Sin embargo, ¿no? La vida tiene subidas y bajadas, ¿no? Y a veces tiene platós, y a veces tiene hartas bajadas y no tantas subidas, ¿no? Por lo tanto, la autocompasión es otra manera de relacionarnos con nosotros, no tan solo en los momentos difíciles, sino que la autocompasión también quiere lo mejor para uno. Entonces, desde ahí, ¿no? Es una suerte de amistad incondicional, ¿no? Más allá de las circunstancias. La autocompasión entonces ha sido definida en más detalle con estos tres elementos, ¿no? Mindfulness, es decir, reconocer en qué estoy.
reconocer que esto duele, reconocer que es un momento difícil, reconocer que estoy contento también, ¿no? Autocompasión hacia los momentos o experiencias positivas también. Luego, el siguiente componente es la humanidad compartida, ¿no? Es decir, cuando podemos reconocer en qué estamos, ¿no? Entendemos ese espacio o esa experiencia como una experiencia que es humana, ¿no? Una experiencia, muchas veces cuando estamos en un momento difícil, ¿no? Empezamos a pensar que soy el único que le pasa eso, ¿no? Soy el único leso que siente esto, que le pasa esto, porque yo nomás soy así, ¿no? ¿Quién más? Estoy, ¿no? Como la sensación un poco de estar fallado, ¿no? Y la humanidad compartida es vernos que como seres humanos, bueno, tenemos imperfecciones y también tenemos otros lados también, ¿no? Y que esto es parte de la experiencia humana, ¿no? Es decir, todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? Y el tercer componente, entonces, es esa posibilidad de ofrecerse esa amabilidad, ¿no? Que porque todo esto es difícil o porque hay momentos que son difíciles, contamos con nosotros mismos, ¿no? Podemos darnos esa mano, ¿no? Esa comprensión, esa gentileza, esa amabilidad, ¿no? Y en vez de machacarnos, ¿no? Contra lo que nos está pasando. Cultivar esa amistad hacia nosotros mismos. La autocompasión entonces se puede medir con una escala y aquí un metaanálisis, ¿no? De las personas con rasgo de autocompasión. A mayor rasgo de autocompasión, menor sintomatología ansiosa, menor sintomatología depresiva, mayor entonces recursos emocionales, por así decir. ¿Qué pasa en el cerebro? En este estudio muy interesante se pusieron a las personas en el escáner, se les pidió que se trataran con compasión versus que se trataran con autoenjuiciamiento, autocrítica. Y lo que podemos ver es que al tratarnos con compasión hay una disminución en la activación de las áreas de procesamiento emocional. Área cingulada, la famosa amígdala, la ínsula también, es decir, cuando nos tratamos con esa amabilidad, las áreas que procesan la intensidad emocional se vuelven menos activas, es decir, las emociones que se vuelven más permeables, podemos relacionarnos con ellas en vez de estar, por así decir, poniendo más leña al fuego. Dice el dicho, entonces, hay que tener ojo con lo que nos decimos, ¿no? Conciencia de aquello que nos decimos porque nos estamos escuchando. Resumen, beneficios de la autocompasión, mayor esfera de emociones positivas, satisfacción con la vida, felicidad, mayor autoestima también, rasgos de personalidad más saludables, ¿no? Menos neuroticismo, menos impulsividad. Mecanismos, ¿no? Quedarse menos pegado a los pensamientos automáticos, menos evitación experiencial, como decía, mayor regulación emocional. Las personas con más autocompasión regulan sus emociones de mejor forma. Esto los lleva quizás a ser más fuertes, ¿no? No necesariamente más débiles, sino que si yo puedo regular mejor mis emociones, los desafíos en la vida, los momentos de crisis, los voy a poder llevar de mejor forma. Pequeño derrotero de algunos estudios de compasión. Esta es una intervención con mediciones antes y después, con resonancia magnética, en un programa que es el programa de cultivo de la compasión. Podemos ver aquí que hay un aumento en la capacidad de leer las emociones. En este test de lectura de los ojos, aumenta en el grupo de meditadores asociado a también cambios en la activación cerebral de áreas que tienen que ver con la compasión, que ya les había hablado de esas áreas por allá.
Otro estudio interesante que se utilizó una intervención en compasión basado en el teléfono solamente, es decir, como una app, comparado con un grupo placebo, en que se les dio una crema de oxitocina y un entrenamiento de empatía. Es un buen estudio, con 3 grupos activos y mediciones antes y después. Cuento corto, la intervención de compasión también logra aumentar la activación cerebral en estas mismas áreas, corteza órbito-frontal, un área importante para los sistemas de afiliación y regulación de la emoción. Contarles de este gran estudio que se hizo en Alemania cuando llegué allá el año 2014. Este proyecto estaba empezando como a terminar y pude atestiguar las evidencias de este estudio que buscó como hilar fino en los mecanismos de la meditación, tratando de desentramar las prácticas de mindfulness puro, que sería este taller que acá aparece en amarillo. Un mindfulness bien mecánico, por así decir, porque era simplemente atención al cuerpo, atención a la respiración. El otro programa era también una condensación de los elementos de compasión en rojo, y un tercer programa en verde era este programa más enfocado en la toma de perspectiva, o también estas prácticas más de vipassana que se llaman, ¿no? Prácticas que nos permiten mirar la experiencia con cierta perspectiva. Entonces es un gran estudio que busca cómo mirar los mecanismos finos con una metodología muy interesante, crossover, distintas cortes. Nos permite entonces hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Las distintas prácticas producen los mismos efectos? Y a medida que los estudios iban saliendo de este gran proyecto, este es el paper que muestra los efectos a nivel conductual, ¿no? Y lo que podemos ver es que el programa amarillo, que aparece acá, logra cambios a nivel atencional. El programa rojo de la compasión aumenta la compasión, y el programa verde aumenta lo que se llama también la mentalización, esta toma de perspectiva. Es decir, cada programa tuvo un efecto específico en un área de las funciones psicológicas y también de la cognición social, de la empatía, por ejemplo. Pero interesante, ¿no? El mindfulness puro no aumentó la compasión, ¿no? Interesante, ¿no? El mindfulness no necesariamente llega hacia el mundo interpersonal, ¿no? También interesante, el programa de compasión sí aumentó la atención, ¿no? Entonces quisiera decir, si quieres hacer un solo programa y llevarte 2 beneficios, quizás el de compasión pero te lleva los 2, ¿no? Y estos cambios se vieron asociados a cambios estructurales en el cerebro, ¿no? Nuevamente, estos 3 programas mostraron un efecto diferencial en el cerebro en distintas áreas que tienen que ver, ¿no? El grupo de atención, de presencia, áreas frontales nuevamente importantes, el grupo de compasión involucró la ínsula y partes del cerebro social, el grupo de perspectiva, otras áreas importantes también del funcionamiento social. Entonces, hemos hablado de cómo el mindfulness y la compasión pueden ayudarnos a trabajar con todas estas áreas que están como a la base, ¿no?, de nuestro sufrimiento, por así decir, ¿no? La divagación, la evitación experiencial, el autoenjuiciamiento. Y por último, llevarlos a las últimas cositas que he estado trabajando, como, comillas, digo yo, los límites de la compasión, ¿no? Pensando en aplicaciones cada vez más específicas en contextos interpersonales, ¿no? Por ejemplo, una reflexión es la compasión sin sabiduría, ¿no? Cuando a veces las buenas intenciones no resultan, ¿no? Por ahí dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Se requiere muchas veces contextualizar la ayuda, por ejemplo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo,
le soluciona siempre el problema a alguien, ¿no? Puede ser muy compasivo, pero esa otra persona pierde autonomía, por ejemplo. Facilitación de los límites, ¿no? Es decir, cuando siempre apoyamos y empatizamos al otro aunque tome malas decisiones, por ejemplo, ¿no? Pero en verdad nosotros nos damos cuenta que toma malas decisiones, pero no sabemos cómo hacerlo, digamos. ¿Cómo llevo entonces esa compasión a ese contexto interpersonal específico, ¿no? Asertividad, ¿no? Que es una forma de ejercer esa compasión fiera, digamos, ¿no? Tough love, dicen en inglés también. Otros límites quizás más conocidos, la fatiga empática, ¿no? Cuando, sobre todo en profesiones de ayuda, cuando damos más de lo que podemos dar, digamos, ¿no? ¿Cómo se construye ese balance entre la compasión hacia mí y la compasión hacia el otro? A veces ocurre esto del altruismo patológico, ¿no? Es decir, darle a todos menos a mí. Por último, ¿no? Esta posibilidad que ocurre también cuando tenemos, por así decir, exceso de empatía con un grupo, ¿no? Y esto es un fenómeno muy común, ¿no? Los seres humanos necesitamos grupos, ¿no? Necesitamos identificarnos con espacios sociales, ¿no? Pero el riesgo es cuando nos sobreidentificamos, ¿no? Y los que quedan fuera, ¿qué pasa con los que quedan fuera? A veces la compasión queda determinada por ese sesgo, ¿no? Compasivo con los míos, pero no con los otros, por así decir. ¿Cuánto la compasión puede trascender entonces esos espacios, ¿no? Y por último, también entender que somos seres que estamos en contextos que trascienden a nuestra persona, ¿no? Estamos en instituciones, en organizaciones, estamos en un país, hay una serie de capas, ¿no? Que nos llevan a preguntarnos por el balance, ¿no? De quién cuida al cuidador, por así decir. Pensando en todo esto, el último tiempo he estado desarrollando un programa que busca incorporar estos principios del mindfulness y la compasión en la comunicación. La comunicación y en las relaciones interpersonales, ¿no? Hay mucha ciencia que ha aparecido sobre las relaciones, más allá de la empatía y la compasión, en cómo los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Cómo sostenemos las relaciones. Sabemos que las relaciones son gran fuente de estrés y malestar cuando van mal, pero son la principal fuente de felicidad cuando van bien. Entonces vale la pena, ¿no? Invertir, por así decir, en nuestras herramientas para las relaciones, ¿no? Y entonces simplemente mostrarles un poquito de este piloto de este curso, un curso de 8 semanas, que también se ofrece a veces en taller intensivo. Y encontramos que hubo un aumento en la capacidad de presencia interpersonal. En este programa lo que fui intentando hacer es ocupar todos los principios del mindfulness y la compasión en un contexto relacional. Y entonces pudimos ver que hubo un aumento entonces en esta presencia interpersonal, hubo aumento en el manejo interactivo de la comunicación, hay una suerte de habilidad comunicacional que también aumentó, y también en lo que yo llamo la resiliencia relacional, ¿no? Que es, de cierta manera, esta posibilidad de, aunque las cosas se pongan difíciles, poder estar ahí, ¿no? En vez de evitar esa situación, poder permanecer ahí y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Cómo podemos atravesar ese momento difícil sin salir arrancando. Para ir cerrando entonces, la compasión en los contextos interpersonales y también contextos quizás sociales, ¿no? Tiene que ver con esta posibilidad de sostener un espacio en que de pronto dos personas que son distintas caben, ¿no? O que hay dos verdades y que pueden coexistir las dos en este mismo espacio compasivo.
Freud decía, es difícil lidiar con los sentimientos científicamente, y el Buda le diría, hay que sentarse, ¿no? Mostrando un poco el énfasis de estas prácticas, ¿no? En Occidente somos muy buenos en la parte conceptual, ¿no? Y la ciencia también es fascinante, sin duda. Y estas prácticas nos llevan a volver a la experiencia, ¿no? Y a desarrollar una comprensión encarnada de las cosas, que está en nuestra experiencia, que está integrada en nuestra persona y no está solo en la cabeza. Muchas gracias por la atención.